En este video veremos cómo preparar una mezcla de concreto resistente y fácil de trabajar. Antes de comenzar, es fundamental entender la diferencia entre cemento, mortero y hormigón, ya que son conceptos que muchas veces se tienden a confundir. El cemento es un material que forma parte tanto del mortero como del hormigón. Por su parte, el mortero es la mezcla de cemento, arena y agua, y se utiliza principalmente para pegar ladrillos o hacer estucos. Por su parte, el hormigón o concreto es la mezcla de cemento, arena, grava y agua, y es el material que realmente aporta resistencia estructural en las construcciones. Teniendo esa diferencia clara, veamos cuál es el rol de cada componente del hormigón. El cemento actúa como un aglutinante. Esto quiere decir que al mezclarse con el agua inicia una reacción química que une y endurece toda la mezcla. La arena, por su parte, mejora la trabajabilidad del concreto y llena los espacios más pequeños, asegurando que la pasta de cemento se distribuya correctamente. La grava aporta la mayor parte de la resistencia y estabilidad, haciendo que el material sea mucho más firme y duradero. Gracias a esta combinación equilibrada obtenemos un concreto sólido, ideal para radieres, pisos, vigas o elementos de construcción que requieran una buena capacidad de carga. Antes de empezar a mezclar, debemos conocer las proporciones correctas. Generalmente los fabricantes de hormigón especifican en su etiqueta la dosificación recomendada según el tipo de elemento que se va a construir, por lo que siempre es mejor guiarse por estas recomendaciones. Sin embargo, si no se tiene clara la dosificación, se puede utilizar la siguiente proporción: una parte de cemento, 2 partes de arena y 3 partes de grava, que matemáticamente podemos ver de la siguiente forma. Es importante tener claro que cuando hablamos de dosificaciones, siempre estamos hablando de volúmenes de material, por lo que una forma más fácil e intuitiva de ver esto es si se piensa en volúmenes equivalentes, como pueden ser paladas o baldes de los mismos materiales. Lo siguiente es definir el medio que se utilizará para mezclar los materiales. Si la mezcla se realiza a mano, lo ideal es trabajar sobre una superficie plástica para facilitar el manejo y la limpieza. En cambio, si se emplea un trompo o betonera, como se llama en algunos países, el proceso será más sencillo y la calidad de la mezcla será más uniforme. Siempre que se pueda contar con este equipo es preferible utilizarlo, ya que obtener los mismos resultados de forma manual es muchísimo más difícil. Ahora veamos el orden en el que se incorporan los materiales a la mezcla. Tanto si se realiza a mano como si se utiliza un trompo, comenzamos agregando una pequeña cantidad de agua. Luego añadimos la grava y la arena, seguido del cemento. Y finalmente agregamos agua hasta obtener la consistencia deseada. ¿Por qué se debe hacer en este orden? Bueno, el agua inicial forma una película que evita que los materiales se adhieran tanto al suelo como a las paredes del trompo. Posteriormente se agrega la grava para ayudar a, de cierta manera, golpear la superficie y limpiarla durante el giro del trompo, lo que sirve para que los materiales no se peguen en el fondo. Luego se incorpora la arena para que el cemento caiga sobre una base húmeda de áridos, lo que reduce el polvo y mejora la distribución del ligante. El agua final permite un mayor control de la trabajabilidad de la mezcla, además de que marca el inicio del fraguado, por lo que es importante no agregarla antes de tiempo. Hasta aquí ya tendríamos lo básico y podríamos hacer un hormigón, pero debemos de tener un conocimiento más amplio de lo que se está haciendo para no cometer errores y tener un mejor resultado. Así, hablaremos ahora de la variabilidad, es decir, los factores que pueden afectar la calidad del concreto si no se controlan bien. Primero, se deben utilizar materiales limpios, libres de tierra, arcilla, madera u otras impurezas que disminuyan la adherencia y la resistencia del hormigón. Si los áridos vienen muy sucios, una práctica muy común es hacer un tamizado o lavado antes de usarlo. También se deben considerar la humedad de los áridos. Si la arena o la grava están mojadas por la lluvia o el riego, necesitarán menos agua en la mezcla. Esta es una de las causas más frecuentes de error en obra, porque muchas veces se agrega agua sin control, así que es algo a tener muy en cuenta. Un consejo fundamental es medir siempre los volúmenes con los mismos recipientes, por ejemplo con baldes concreteros. Esto asegura que mantengan la misma proporción en cada tanda de mezcla, lo que se traduce en resultados más uniformes y de mayor calidad. Aunque pueda volver el proceso un poco más lento, es una excelente práctica, ya que un mayor control de la dosificación del concreto conlleva a mejores resultados.
Posterior al proceso de mezclado, se puede hacer un pequeño control de calidad previo al vertido. Un buen hormigón debe ser una mezcla uniforme, por lo que si se ve alguna piedra separada de la pasta, es una señal de exceso de agua o mala dosificación. Este hormigón perderá la resistencia. Por otro lado, si la mezcla está muy seca, será muy difícil trabajarlo y no llenará bien todos los espacios, por lo que la solución es ajustar pequeñas cantidades de agua o de áridos para recuperar la consistencia uniforme, evitando cambios bruscos en la dosificación. Al momento de colocar el concreto en su posición definitiva, es fundamental trabajar sin pausas innecesarias. Para eso siempre conviene mantener la obra bien organizada, por lo que hay que definir dónde se mezcla, por dónde se transporta y hacia qué zona se vierte previamente, de forma que el concreto llegue rápido y sin interrupciones. El vertido debe ser continuo, porque si una parte del concreto empieza a endurecer y luego se agrega una nueva mezcla encima, se produce lo que se conoce como junta fría. Una junta fría es la discontinuidad que se produce en el hormigón cuando se interrumpe la colocación del material y la nueva capa se vierte después de que la anterior ya ha comenzado a fraguar. Estas juntas generan una unión débil, que puede convertirse en un punto de falla dentro del elemento construido. En términos generales, el tiempo de trabajo puede llegar a ser muy variable, pero bajo condiciones normales se debe trabajar antes de 1 hora desde que se mezcló el cemento con el agua. Compactar adecuadamente el hormigón es esencial para eliminar el aire atrapado en la mezcla, ya que la presencia de vacíos disminuye tanto la resistencia como la durabilidad del material. Para una compactación básica, se pueden golpear suavemente los costados del molde con una pala o una barra, aunque lo más recomendable siempre es utilizar un vibrador interno, ya que garantiza un resultado más eficiente y homogéneo. El vibrado permite que la mezcla se asiente correctamente, que la pasta de cemento recubra los áridos de manera uniforme y que la estructura interna del hormigón quede densa y continua, evitando zonas débiles que podían convertirse en puntos de fisuración o fallos prematuros. No obstante, es fundamental evitar el vibrado excesivo por otra parte, ya que puede provocar lo que se conoce como segregación, un fenómeno en el cual los áridos se separan de la pasta cementicia debido al exceso de energía aplicada, generando una composición heterogénea y disminuyendo la calidad del hormigón. Ahora vamos a hablar de los acabados superficiales. El primer acabado superficial que se hace es la nivelación. Una vez compactado el hormigón, se procede a nivelar la superficie con el fin de asegurar la correcta geometría del elemento y distribuir uniformemente la pasta. Para ello, se utilizan herramientas como reglas de aluminio o llanas manuales, las cuales permiten eliminar los excesos de material y rellenar las zonas bajas. Esta etapa es clave para preparar la superficie antes del acabado final. El acabado final se realiza cuando el hormigón ha comenzado a endurecer y ha desaparecido el agua superficial. En esta fase se alisa y se compacta la capa superior mediante un frazado o llanado, logrando una textura firme, uniforme y con la terminación requerida según el uso de la superficie. Es fundamental no añadir agua superficial durante el acabado, ya que incrementa la relación agua-cemento en la capa superior, generando una superficie débil, propensa a las fisuras y a desprendimientos. Por ejemplo, si se está haciendo un radier, en donde después se pegarán cerámicas, lo recomendable es dejar un acabado rugoso que mejore la adherencia con el adhesivo cerámico. Este acabado rugoso puede lograrse mediante técnicas como el peinado con escobillón. En cambio, si la superficie final va a ser solo de hormigón, lo mejor es dejar un acabado lo más liso posible mediante el proceso de llanamiento. Otro factor clave es la protección frente al clima. Las primeras horas son críticas. El sol directo y el viento pueden secar el hormigón demasiado rápido, generando fisuras plásticas. Por eso, una vez terminado el acabado final, debemos mantener el hormigón húmedo durante al menos 3 días, lo que implica aplicar periódicamente un riego sobre toda la superficie. De esta manera, controlando el fraguado y realizando un curado adecuado, garantizamos un hormigón más resistente y duradero sin patologías a futuro. Finalmente hablemos un poco de la seguridad al momento de llevar a cabo todas estas acciones. El cemento puede quemar la piel, así que es muy importante siempre utilizar guantes cada vez que se esté manipulando las mezclas. Por otra parte, el polvo de cemento puede dañar los ojos, por lo que los lentes de seguridad también son un equipo indispensable.
El calzado de seguridad también debe ser acorde a las labores que se están realizando, y en caso de que se esté en contacto directo con el hormigón, estas deben ser con botas de goma. Además, estas labores suelen realizarse al sol, por lo que es muy importante protegerse adecuadamente frente a la radiación solar, mediante cremas protectoras y la ropa adecuada. Al final, aunque se trate de proyectos pequeños, una buena ejecución marca la diferencia. Hacer las cosas bien desde el principio habla de profesionalismo, así que si estás trabajando con hormigón, tómate tu tiempo y actúa de manera responsable, aplicando siempre buenas prácticas.